Aplauso. Enseguida tenemos saludo al amigo. Ese aplauso. Vamos a continuar, muchas gracias por los aplausos, con el tradicional trenecito. En Jarácuaro dicen que cada danza de los viejitos, si no trae el trenecito, no es danza de viejitos. Fuertes los aplausos. Además viene con nosotros el niño más pequeño de 3 años. Acompañarlos con las palmas. En la Ciudad de México se reunió una gran cantidad de personas y a un solo aplauso acompañaron a nuestra danza de los viejitos. Vamos a acompañarlos todos con nuestras palmas al ritmo de este ensamble de cuerdas de los hermanos Orozco. Como ya ustedes lo percibieron, se une a esta danza Manuel. Manuel es un niño de 5 años, de 3
Solo sabemos que es el más pequeño de esta tercera generación de la danza de los viejitos, de los hermanos Orozco. Bienvenido, Manuel. ¡Vamos, Manuel! ¡Córrele, Manuel! ¡Tú puedes, Manuel! ¡Tú puedes! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso, Manuel, eso! Sus guaraches no suenan solos. Vamos a brindarles un fuerte, fuerte aplauso. Manuel, este aplauso es para ti. Nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Eso, Manuel! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Enseguida vamos a hacer la despedida de estos danzantes de la orquesta y danzantes de Sentimientos del Lago. Vamos a acompañar a esta despedida de los viejitos. Estoy muy contento de estar hoy esta noche con todos ustedes. Muchas gracias por habernos recibido como siempre nos han recibido, con los fuertes aplausos. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. La despedida. Cuidado, Manuel. Despide de ustedes. Sabemos que cuando alguien se quita el sombrero es señal de respeto y agradecimiento. Gracias a nuestro primer danzante.
despide así. Fuerte ese aplauso para nuestro primer danzante de esta danza de los viejitos. Nuestro segundo danzante tiene a bien brindarle su agradecimiento y su respeto para todo este público. Gracias. Y nuestro tercer danzante se despide de esta manera en esta noche de la fiesta de ánimas aquí en el municipio de Longarícuaro. Gracias por acompañarnos. Nuestro cuarto danzante también hace su despedida para todos ustedes y le brindamos un fuerte aplauso y agradecemos su presencia esta noche aquí con nosotros. Nuestro danzante estrella, Manuel, le brindamos ese fuertísimo aplauso a Manuel. ¡Bravo, Manuel! ¡Felicidades, Manuel! Por ese entusiasmo, por ese ánimo, por ese conservar esta tradición de la danza de los viejitos. Bueno, con estas melodías vamos a despedir la orquesta Sentimiento del Lago. ¡Arriba, Pichátaro! ¿Se vale bailar, verdad, maestro? Claro que sí, se vale bailar. A ver, para aquí que vengan a bailar. A ver. ¿Dónde está un viejito que por allá quiere venir a bailar al escenario? Arriba, Pichátaro, vente. Va a acompañar a Manuel. ¿Dónde estás, Manuel? Manuel, ya tienes un compañerito, vente, Manuel. Manuel, mira, Matías te está acompañando. Esta noche también tenemos a Matías de aquí de Longarícuaro. ¡Eso, Matías! ¡Qué bonito, Manuel! ¡Qué bonito! ¡Vuelta, Matías! Fuerte ese aplauso para Matías y para Manuel. Muchas gracias a la Orquesta Sentimientos del Lago. Tenemos también una última sorpresa de Juan Carlos aquí para todos ustedes.
Donde han visto a un ser humano mortal bailar y tocar el violín, solo aquí en el Ongarícuaro, Michoacán, donde si usted conoce el Ongarícuaro, ya se puede morir en paz. Juan Carlos, muchas gracias por esta demostración de que cuando se tiene ese ánimo en vida se pueden hacer muchas cosas. Fuerte ese aplauso para Juan Carlos. Fuerte ese aplauso para despedir a esta orquesta Sentimientos del Lago de los hermanos Orozco. Hoy el Día de Muertos, tradición declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2003. Esta tradición proviene de una costumbre de los pueblos originarios de México, con algunas fusiones del calendario cristiano. Esperar a nuestros difuntos que nos visitan para recordarnos que nos quieren. Cruzan el Mictlán. Esta es la razón por la que en los altares de las casas se levanta una ofrenda donde se colocan alimentos y bebidas que eran de su gusto. Junto a su retrato, las flores de cempasúchil, de temporada por su vibrante color y aroma, ayudan a nuestros muertos a ver el camino de regreso a casa. Es una conexión entre este y el otro mundo. Hoy es día para recordar la muchosidad de cada uno de nosotros y les refiero la película que todos ustedes han visto, Alicia en el País de las Maravillas, donde percibimos cómo Alicia vive bajo la presión social de su familia, entre decisiones y paradigmas sociales. Cae en un mundo donde tendrá que poner a prueba su identidad y tendrá que luchar con absurdos límites que la sociedad le ha impuesto. El sombrero le dice a Alicia que no es la misma de antes, que había perdido su muchosidad. Tu muchosidad es tu esencia, lo que las personas somos en el interior, lo que quieres, lo que haces, lo que amas, lo que crees. La perdemos cuando abandonamos nuestros deseos por considerarlos imposibles, cuando dejamos de creer, de imaginar, de soñar. Alicia perdió su muchosidad porque ya no creía en aquel mundo de maravillas fuera de lo real, porque de ahí había estado, ni se creía capaz de hacer lo que debía hacer para salvarlo. Así que todos nosotros tratemos de no perder nuestra muchosidad, nuestra capacidad de asombro y el poder de soñar. Recordemos que la locura no es una enfermedad, es nuestro superpoder para crear y dar vida a lo que todos creemos imposible de alcanzar. Dejemos que nuestros sueños sean más grandes que nuestros miedos. Y esta noche recordemos que tenemos la oportunidad de seguir conservando esta tradición en la que todos creemos, pensamos y soñamos, deseamos con todo el corazón que nuestros seres queridos hoy estuvieron presentes con nosotros, pero que esta noche traspasarán ese muro a donde tienen que regresar. Y mientras que nosotros lo recordemos, no morirán,
vivirán en nuestros corazones. Bien, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta celebración de la Noche de Ánimas en el municipio de Longarícuaro. Gracias a quienes están presentes. Continuamos. En breves momentos iniciaremos la presentación del ballet folclórico Petatzecuaro. Les presentaremos un conjunto de las danzas más representativas de nuestro estado. Queremos iniciar con la danza de los viejos de Charapan. Es una comunidad indígena de la Sierra Purépecha, en la cual tiene lugar los personajes como lo son el Corcoví, el Tecolote y la Guanancha. Esta última es una señorita que destaca por ser la única mujer entre los danzantes. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a estos chicos para que bailen para todos ustedes de la comunidad indígena de Charapan, los viejos alegres.
Ahí tuvieron ustedes una fracción, un pedacito de la danza de los viejos alegres de la comunidad indígena de Charapan. Acercándonos a la región lacustre de nuestro lago, aquí en Pátzcuaro, les vamos a presentar una danza considerada la más representativa de la comunidad indígena de la isla de Janitzio. Y es una danza mimética en la cual aparecen las labores propias de los artesanos y artistas que la región purépecha tiene, y como es las islas y algunas comunidades de la ribera, es naturalmente la pesca. En esta danza se muestra la captura del pescado blanco endémico de nuestra región lacustre y nuestro lago. Démosle un fuerte aplauso, chicos, para que zapateen para todos ustedes de la comunidad indígena de la isla de Janitzio, la danza del pescado blanco.
Ahí tuvieron la danza del pescado blanco, originaria de la comunidad indígena de la isla de Janitzio. También de la misma isla de Janitzio, una de las danzas más emblemáticas que el purépecha de esa comunidad posee es, sin lugar a dudas, la danza de las mariposas. Esta danza recoge su nombre por la forma que tienen las redes con las que se extraía antiguamente el pescado cuerpo. El pescado cuerpo es ese pescado chiquito que se le conoce como charal, o algunas personas también le conocen como boquerón. Se extraía con esta técnica de origen prehispánico. A eso se debe que los jóvenes y las señoritas de la comunidad indígena ejecuten esta tan bonita danza. Démosle un fuerte aplauso a estos chicos para que zapaten para ustedes la danza de las mariposas.
Bien, ahí tuvieron ustedes la danza de las mariposas, Paraca Durapiti, como en purépecha se pronuncia. Para los habitantes purépechas de esta región de la sierra, es muy común que se haga tributo en la Noche de Ánimas a aquellos quienes fueron músicos, a quienes fueron artistas, talabarteros, labrajeros o agricultores. Los oficios para el pueblo purépecha siempre ha sido un bastión importante, y en la Noche de Muertos no es ninguna excepción. En la comunidad indígena de Capacuaro tiene lugar una manifestación artística muy curiosa, ya que la principal actividad de la comunidad de Capacuaro es la carpintería. Así es como se le conoce a los viejitos de Capacuaro, los viejos carpinteros. Démosle un fuerte aplauso a estos muchachos para que zapaten para todos ustedes, de la comunidad indígena de Capacuaro, los viejitos carpinteros. Vamos a dar un momentito a que quiten las letras.